Hola, hoy día estoy acá en mi pequeño estudio privado de yoga en el Cusco y de lo que quiero hablar es justamente del yoga, que considero un tema muy controversial, porque porque hoy en día hay tantos estilos de yoga, tantas franquicias, tantas marcas registradas que, que dicen provenir de un linaje milenario de yoga y, y simplemente son términos comerciales. Y bueno, pienso que es controversial porque las personas hoy en día que practican yoga, lo más común es que cuando conoces a alguien que practica yoga te pregunten o le preguntes ¿qué tipo de yoga practicas? Esta es la pregunta más común. Y la respuesta va a ser Ashtanga, Vinyasa, Kundalini, Yin Yoga, Anusara, etcétera, Hatha, o bueno, cualquiera de estos nombres que son prácticamente marcas registradas, estilos de yoga que tratan de diferenciarse. Y la mayoría de ellos dicen provenir de un linaje de miles de años, con raíces en la antigua India, en los textos védicos, en los Yoga Sutras. Y la verdad es que esto no es verdad. De cierta forma puede ser verdad, pero realmente si es que uno empieza a estudiar, a investigar los textos milenarios, los textos védicos, los Upanishads, Ramayana, el Bhagavad Gita, si, si, si te pones a estudiarlos, ves que siempre se menciona el yoga, pero nunca se mencionan posturas, nunca se habla de un yoga postural. Se habla del bhakti, del jnana, del karma yoga, y estos son simplemente estilos de vida, son formas de vivir, de tener amor devocional incondicional, de ver cómo uno actúa, lo que uno dice, cómo uno hace las cosas, ¿no? El estudio del ser a través de la autoobservación y del estudio de las escrituras. Estos son los antiguos yogas. No, nunca hablan de posturas. El, el yoga el cual practicamos ahora, que tiene sus raíces tántricas, del hatha yoga, del medioevo, o un poco más atrás, no es un yoga védico, es algo que se fusiona con el Veda, con el yoga védico, recién hace menos de 1000 años. Y realmente cuando es cierto, la mayoría de estilos de yoga dicen basarse en los Yoga Sutras de Patanjali y eso me parece muy bien, pero los Yoga Sutras de Patanjali tampoco mencionan posturas. Hablan de asanas, de que tienen que ser firmes y cómodas, pero más que nada se refieren a una postura sentado, cómodo, meditacional, postura meditacional, es una meditación. El yoga de Patanjali es un sistema de meditación, no es un sistema de posturas, de vinyasa, es simplemente esta meditación y la gente, ya que es tan fácil volverse profesor de yoga hoy en día, simplemente tienes que llevar un curso de 200 horas y luego tienes que creer ciegamente en lo que te dijo tu profesor, porque la mayoría no llega ni siquiera a estudiar lo que se supone que deberían de estudiar para ser profesores de yoga. Simplemente escuchan lo que dice el profesor y lo toman por cierto y no lo cuestionan. Y realmente hay muchas personas que, por ejemplo, se memorizan las 8 ramas de yoga de Patanjali. Es fácil memorizarse esos 8 nombres en sánscrito y bueno, paporreteárselos y decir que uno sabe lo que es el yoga o memorizarse el segundo sutra de Patanjali, el Yoga Chitta Vritta Nirodha, que simplemente se traduce como el yoga es la restricción de los movimientos o fluctuaciones de la mente. Pero no es tan simple, el sánscrito es un idioma mucho más complejo y lo que significa chitta, que traducimos como mente, es algo mucho más profundo y los vrittis, que traducimos como fluctuaciones, fluctuaciones o movimientos no traducen realmente el concepto de los vrittis. Así que para entender realmente no solo los Yoga Sutras, no solo el yoga, hay que estudiar mucho más allá y entender el contexto en el que fueron escritos los Yoga Sutras, entender estas palabras en sánscrito que significan mucho más que lo que decimos hoy en día. Es muy fácil decir que uno entiende lo que es el yoga y ponerse a hacer una clase de un saludo al sol o un vinyasa
y pensar que uno está practicando yoga, pero si es que durante esta ejecución de movimientos estás pensando en que quisieras poder hacer las posturas de la forma que la hace tu vecino, o estás mirando a la profesora, o estás pensando en otras cosas que tienes que hacer, si es que estás eh, todo el tiempo pensando en que no te sale bien la postura, estás trabajando de una forma egocéntrica, estás concentrándote en lo externo y no estás interiorizando en el yoga. Podría estar sentado en un bus o montando skate, bicicleta, surfeando o simplemente caminando y llevando la atención hacia adentro, observando tu mente sin reaccionar interiorizándote, entendiendo tu mente y tu cuerpo. Ahí estarías practicando yoga. El yoga es un concepto que es un cliché también decir, por ejemplo, que el yoga es la unión entre el ser, entre el alma y el ser universal, el espíritu universal. Esto va mucho más allá de eso. Es entender realmente que tu ser no es tu mente, que tu ser está mucho más profundo que tu mente. Y esto no es algo que se puede intelectualizar, porque justamente la mente no es ese ser profundo del que hablan los Yoga Sutras. Eh, por eso pienso que es un tema muy controversial, porque si es que realmente el objetivo del yoga fuese pararse en una sola mano, pararse de codo, los bailarines de breakdance, las bailarinas de ballet rusas, los acróbatas rusos, serían los yogis perfectos, totalmente eh, iluminados. Pero no es así, el yoga es sobre meditar, es sobre llevar la atención hacia adentro, es un estilo de vida, no es algo que simplemente se hace en una clase de posturas. Y no quiero que pienses que tengo algo en contra de las posturas, algo en contra de la práctica física del yoga. Me encanta, me parece perfecta y me parece una gran herramienta para poder meditar e interiorizar. Pero si es que estás trabajando con violencia, tratando de forzarte hacia cierta postura y no aceptando la realidad, no estás practicando yoga, estás haciendo otra cosa, un ejercicio físico, una postura mental egocéntrica. Así que mi punto es simplemente ese, que trates de darte cuenta que el yoga es meditar. Mucha gente dice que da clases de yoga y meditación. Es simplemente alguien que no entiende que el yoga es meditación, no se puede separar. Así que, bueno, espero que esto ayude a que profundices en tu práctica y que te anime a leer esas escrituras antiguas, los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita, el Ramayana, los Upanishads, los Itihasas, bueno, que tengas esa iniciativa de estudiar realmente qué es esta práctica del yoga, qué significa realmente el yoga, y no quedarte en el cliché del yoga del amor universal o de la unión de tu ser con el ser universal o del control de la mente. El yoga va mucho más allá de eso. Y no es simplemente una frase que se puede repetir y que suene, wow, sí, sabes de lo que estás hablando. Yo no soy ningún experto, yo soy un practicante igual que tú y no sé cómo hay personas que llevan su cursito de 200 o 500 horas y luego, claro, se vuelven profesores de yoga, pero algunos se quieren llamar maestros de yoga. No entiendo cómo pueden decir que son maestros y realmente enseñar desde ese punto egocéntrico. Así que quisiera, por favor, tus ideas, tus experiencias con el yoga. Cuéntame qué piensas al respecto. ¿Cuál es tu propósito con el yoga? Me encantaría saber. Así que tengas una excelente práctica. Hasta luego.